La policía española ya ha registrado la lujosa mansión que el traficante internacional de armas Alcázar tiene en la población española de Marbella. Son los primeros... No era un narco al uso. Montser Alcázar se ganó fama internacional como uno de los mayores traficantes de armas del planeta. Mientras otros movían droga, él movía guerras enteras. En Marbella lo llamaban el Príncipe. Vivía en una mansión con mosaicos en la piscina, colecciones de coches de lujo y fiestas donde se mezclaban diplomáticos, estrellas de cine y mafiosos. Era el hombre de los 1000 pasaportes. Podía ser sirio, argentino o español, según le convenía. Durante años fue intocable, rodeado de poder y lujo en la Costa del Sol. Pero ese reinado tenía fecha de caducidad. Pasó de pasear en Rolls Royce por Puerto Banús al agujero negro de Marion, una de las prisiones más duras de Estados Unidos. Allí, el hombre que fue llamado el Príncipe vive como un preso más, esperando su salida en 2037, cuando tendrá 91 años. ¿Cómo pudo un hombre así vivir tantos años intocable en España? Fue acusado de participar en el secuestro del crucero Achille Lauro, señalado por la ONU como uno de los mayores traficantes de armas del planeta. Y aún así, siempre salía libre. En Marbella se repetía una frase: Alcázar siempre cae de pie. Ni la Interpol ni la justicia española pudieron detenerlo. Desde su mansión en la Costa del Sol, cerraba tratos con dictadores africanos, guerrillas de Oriente Medio y mafias internacionales. Mientras tanto, la prensa lo retrataba como un príncipe rodeado de lujo, pero detrás había una red que alimentaba guerras enteras. Lo que no sabía Alcázar es que la trampa que estaba a punto de caer sobre él lo cambiaría todo para siempre. Montser Alcázar nació en 1945 en Siria, en el seno de una familia con vínculos con la política y los negocios locales. Desde joven, entendió que el poder no solo se construía con dinero, sino con contactos. Esa habilidad para moverse entre élites lo acompañaría toda su vida. En los años 70 y 80, empezó a moverse en el tráfico internacional de armas. Tenía algo que lo hacía diferente. Mientras otros contrabandistas eran discretos, él sabía mostrarse como un hombre elegante, casi aristocrático. No tardó en trasladar su centro de operaciones a España y encontró en Marbella el escenario perfecto: sol, lujo, discreción y una comunidad internacional donde todo podía comprarse. Allí construyó su imperio. Desde la Costa del Sol empezó a tejer una red global que lo vinculaba con gobiernos de Oriente Medio, con facciones en Líbano y con intermediarios europeos. Era el hombre al que todos llamaban cuando necesitaban un cargamento de fusiles o un envío de misiles. Al mismo tiempo, cultivaba su imagen de magnate refinado. Se hacía llamar el Príncipe de Marbella, organizaba fiestas de alto nivel y compraba propiedades que impresionaban tanto a sus vecinos como a la prensa. Lo que pocos sabían era que detrás de esa fachada de lujo se estaban financiando conflictos que desangraban medio mundo. En los años 80 y 90, Marbella se convirtió en el centro neurálgico de su imperio. La prensa lo bautizó como el Príncipe, y no era un apodo exagerado. Alcázar se movía entre Rolls Royce, fiestas privadas y una mansión que parecía sacada de un cuento árabe. Diplomáticos, actores, banqueros y mafiosos cruzaban su puerta como si fuera un salón internacional donde todo podía negociarse. Pero su verdadero poder no estaba en las fiestas, sino en los cargamentos. A través de contactos en Oriente Medio y África, movía armas que alimentaban conflictos en países enteros. Desde rifles Kalashnikov hasta misiles antiaéreos, su catálogo parecía ilimitado. Lo sorprendente era su inmunidad en España. Aunque su nombre aparecía en informes de la ONU y en operaciones policiales internacionales, siempre encontraba la forma de salir libre. El ejemplo más famoso fue el caso del Achille Lauro, el secuestro de un crucero italiano en 1985,
donde un turista estadounidense, en silla de ruedas, fue asesinado. Alcázar fue acusado de haber participado en la preparación, pero en 1995 la justicia española lo absolvió por falta de pruebas. Ese episodio no debilitó su imagen, la reforzó. La gente en Marbella decía que Alcázar siempre cae de pie. Era visto como un hombre intocable, con contactos tan altos que ni la Interpol podía tocarlo. Mientras tanto, su fortuna crecía y su reputación de mercader de la muerte se consolidaba. Un mito vivo en la Costa del Sol. Durante años, Alcázar jugó con ventaja. Informes de la ONU lo señalaban como uno de los mayores traficantes de armas del mundo, pero ninguna operación en Europa lograba atraparlo. Su nombre estaba vinculado a guerras en África, Oriente Medio y Sudamérica, pero en Marbella seguía intocable, paseando entre flashes y cócteles, hasta que apareció un enemigo que no buscaba detenerlo a la antigua, sino tenderle una trampa perfecta. En 2007, la DEA diseñó una operación digna de Hollywood. 2 agentes encubiertos se hicieron pasar por miembros de la guerrilla colombiana de las FARC. Contactaron a Alcázar con una propuesta explosiva. Querían comprar misiles tierra-aire, rifles de asalto y explosivos para derribar aviones estadounidenses y atacar intereses norteamericanos en Colombia. La negociación se desarrolló como en un guión de cine negro. Reuniones secretas en hoteles de lujo, conversaciones cifradas, maletines con documentos falsos y en el centro, un Alcázar confiado, seguro de que podía cerrar otro trato millonario. Lo que él no sabía es que cada palabra, cada gesto y cada promesa estaban siendo grabados. El príncipe de Marbella estaba cayendo en la red sin darse cuenta. En junio de 2007, la policía española, siguiendo órdenes internacionales, lo arrestó en Madrid. La noticia corrió como pólvora. El hombre intocable había caído. Desde la Costa del Sol hasta Nueva York, titulares de prensa lo llamaban el mercader de la muerte. Pero lo peor estaba por llegar. Estados Unidos exigió su extradición y contra todo pronóstico, España aceptó entregarlo. Era el principio del fin para Montser Alcázar. Tras su arresto en Madrid, comenzó la parte más dura del guión. En 2008, después de meses de negociaciones diplomáticas y recursos legales, Montser Alcázar fue extraditado a Estados Unidos. Allí ya no era el príncipe de Marbella, ni el hombre elegante de las fiestas en Puerto Banús. Era simplemente un acusado más frente a la justicia norteamericana. El juicio se celebró en Nueva York en 2009 y se convirtió en un espectáculo mediático. La Fiscalía presentó las grabaciones de la DEA, pruebas documentales y testimonios que lo señalaban como el cerebro de un plan para vender armas pesadas a las FARC con el objetivo de matar a ciudadanos estadounidenses. La defensa intentó presentarlo como un empresario malinterpretado, alguien que jugaba a negociar sin intención de concretar. Pero el jurado no creyó esa versión. El veredicto fue claro: culpable de conspiración para matar estadounidenses y tráfico ilegal de armas. La sentencia cayó como un martillo: 30 años de prisión. Alcázar fue trasladado a la Penitenciaría Federal de Marion, en Illinois, una de las prisiones más duras del país. El hombre que durante décadas parecía intocable había terminado convertido en un preso más. Su fecha de salida está marcada: 2037. Si llega vivo, tendrá 91 años. Así terminó la historia del hombre al que llamaron el Príncipe de Marbella, de mover guerras desde su mansión en la Costa del Sol a vivir entre rejas en uno de los presidios más duros de Estados Unidos. Su salida está prevista para 2037, cuando tendrá 91 años. La pregunta es inevitable: ¿volverá a pisar alguna vez Marbella o su leyenda quedará enterrada tras los muros de Marion?